Madre mía, Can Yaman y Greta Ferro de nuevo en el set. Pero agárrense porque la razón por la que sus escenas de amor desaparecieron es más fuerte de lo que pensábamos. Esto se pone bueno, ¿eh? A ver, para los que no se pongan al día, Can Yaman, el bombón turco que nos trae de cabeza, y Greta Ferro, la actriz italiana con mucho talento, estaban rodando algo juntos. Se rumoreaba mucho que había algo más que amistad en el aire mientras grababan esas escenas súper románticas. Y claro, ¿quién no se ilusiona con una parejita de guapos así? Pero, ¡zas! De repente las redes sociales y los fans más observadores se dan cuenta de algo raro. Las escenas más jugosas, las que daban pie a pensar en algo más allá de la pantalla, han sido eliminadas o modificadas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso el romance en la vida real era tan potente que los productores dijeron, esto se sale de control, mejor lo cortamos? Para ser honestos, yo creo que hay varias teorías dando vueltas, y todas apuntan a que la cosa es seria. Una de las más fuertes es que la química entre Can y Greta era demasiado real. Y cuando digo real, me refiero a que se notaba en cada toma, en cada mirada. Imagínense ustedes estar rodando escenas de pasión, sentir esa conexión, pues a veces se traspasa la pantalla, y eso puede ser un arma de doble filo para una producción. Muchos dicen que la productora, o quizás las parejas que ya tienen cada uno en la vida real, prefirieron bajarle 2 rayitas a la intensidad. Si ya se sospechaba de una posible relación entre ellos, y las escenas iban a ser todavía más subidas de tono, quizás decidieron evitar el escándalo o, peor aún, que se confundiera la ficción con la realidad de una manera que no querían. Lo que yo sospecho es que la producción se vio en un aprieto. Por un lado, tienen a 2 actores con una química que haría temblar a cualquiera. Por otro lado, no quieren que el público se centre solo en la parejita, y se pierdan la trama principal de la serie o película. O quizás, y esto es un salseo de los buenos, uno de los dos se sintió un poco incómodo con la intensidad de esas escenas al verlas en edición final, y decidieron pedir que las suavizaran. Imagínense el momento incómodo. Además, piensen en esto, ¿no les parece sospechoso que vuelvan al set justo ahora, cuando se habla de estas eliminaciones? Podría ser que estén regrabando algo, o añadiendo escenas que compensen de otra manera. Tal vez la censura de las escenas de amor ha hecho que la trama necesite un giro inesperado, y ellos están ahí para darle esa vuelta de tuerca. Ojo al dato. Yo creo que esto demuestra que la vida real y la ficción a veces se mezclan de formas inesperadas, y las producciones tienen que estar súper atentas a cómo manejarlo. No es solo hacer una película bonita, es gestionar a las estrellas, a los fans, y a las posibles controversias. Y en este caso parece que Can y Greta, sin querer o queriendo, han puesto el listón de la química muy alto. Pero ahora, la pregunta clave para todos ustedes que han estado siguiendo este culebrón, ¿creéis que esta decisión de eliminar las escenas de amor es para proteger la trama, por posibles líos personales, o simplemente porque la química era tan potente que daba miedo?